Hola amigos, una vez más en este espacio compartiendo con ustedes, tratando de aportar a su conocimiento, tratando de orientarlos un poco en diversos temas. En esta ocasión me permito invitar a un especialista en economía para hablar precisamente del tema perspectivas de la economía en Bolivia en el corto plazo. Está con nosotros el licenciado Gonzalo Vidaurre. Gonzalo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Ramiro. Mucho gusto. Un placer estar aquí en este programa que diriges. Muy amable por Gracias. invitar. Gracias, Gonzalo. Por favor, dile a nuestra audiencia, ¿quién es Gonzalo Vidaurre? Ah, bueno, Gonzalo Vidaurre es un economista que se dedica con bastante ahínco a la investigación de la realidad económica y social a través de diversos trabajos de consultoría e investigación. Esa es mi pasión, ¿no? Se puede decir. Eh, bueno, académicamente soy formado en la Universidad Católica Boliviana y tengo varios cursos de posgrado y maestrías y he cursado algunos cursos de doctorado en la universidad, ¿no? Y bueno, he trabajado en instancias públicas, privadas y también de la cooperación internacional, ¿no? He sido asesor del jefe de la delegación de la Unión Europea en Bolivia y bueno, y ahora estoy dedicado a dirigir mi empresa especializada en consultoría y bueno, pues investigando siempre y reaccionando frente a los hechos económicos que cotidianamente, digamos, la vida nos depara, ¿no? Ahí Ok, es, esa es la descripción gracias. más exacta que puedo hacer. Gracias, Gonzalo. Definitivamente no me he equivocado en invitar a una persona que sabe mucho de este tema. Gonzalo, el tema, el fenómeno del coronavirus, la pandemia, ha golpeado al mundo entero. Y nuestro país obviamente no es la excepción. Los daños económicos son inmensos. ¿Tú te animarías a tener una estimación del impacto que habría ocasionado el coronavirus a la economía de nuestro país? Por el momento sí, digamos, ¿no? Un análisis de corto plazo. Esta es una crisis sin precedentes. Estábamos siempre acostumbrados a que la crisis provenga por el lado de la demanda, por ejemplo, y se produzca de pronto un brote inflacionario. Pues, o estábamos acostumbrados que haya un shock de oferta, ¿no? Y las empresas, digamos, tengan problemas. Pero hoy día nos hemos sorprendido al ver que es un shock combinado entre la oferta y la demanda, ¿no? Es decir, por un lado se afecta a la demanda y por otro lado se afecta a la oferta. Y la característica esencial, ¿no? Como mencionan muchos organismos internacionales, es que esta es una crisis sanitaria, económica y social, ¿no? Entonces, por todo lado, tanto por el lado sanitario vamos a tener problemas, por el lado económico los estamos experimentando y también vamos a tener problemas de características sociales, ¿no? La crisis en realidad aparece de pronto, ¿no? Y va a provocar en términos de daños económicos una severa contracción de la producción en Bolivia, que se va a reflejar en una caída importante del Producto Interno Bruto, que no hemos visto durante los últimos 25 años, ¿no? Las últimas caídas del Producto Interno Bruto que habíamos visto en Bolivia se remontan a la década de los 80 del siglo pasado, ¿no? Cuando el PIB caía a tasas del 3, 5 e inclusive 7%, ¿no? Épocas de hiperinflación dramáticas, ¿no? Hoy día, sin tener precisamente esas características, la producción va a caer
de aproximadamente un 3 a 5% según estimaciones de organismos internacionales. Pero no solamente es la caída de la producción en términos de daños económicos, sino también es la disminución del empleo formal y también la disminución del empleo informal ante la ausencia de demanda. También vamos a observar, ¿no?, un shock agudo en las importaciones. Por las restricciones que ponen los países, las importaciones van a caer. Vamos a observar también que no vamos a poder vender mucho al mercado externo. Las exportaciones van a caer. Y también vamos a observar algo dramático, en realidad, que las recaudaciones tributarias con las que usualmente el Estado redistribuye los recursos también van a caer. Entonces, es un escenario conflictivo, económicamente impensable en diciembre del año pasado, ¿no? El shock de corto plazo, se presenta de forma abrupta, ¿no?, y nos causa muchos problemas en el corto plazo. La recuperación, nadie la sabe, se prevé que pueda ser en el mediano plazo, probablemente el año 2021, y otros economistas aseguran que la recuperación puede tomar inclusive más años, ¿no? Entonces, estamos en una crisis sin precedentes y con un daño económico bastante fuerte a todas las variables de la economía. Y sin duda la más sensible, la variable empleo. Claro, qué tremendo, qué tremendo. El impacto ha sido muy, muy duro. De hecho, nos ha arrinconado prácticamente en una cuarentena que ya pasamos, creo, los 2 meses y medio. Y hay muy pocas empresas, en mi opinión, que tienen la capacidad de sostenerse en una inactividad por 2, 3 meses y con una caída en sus ingresos posiblemente de unos 2 o 3 meses en adelante. Hay muy pocas empresas que tienen ese colchón financiero que les permita soportar ese impacto. Ahora, el gobierno ha dispuesto algunas medidas económicas, Gonzalo. ¿Tú estimas que esas medidas puedan ayudar al sector privado? ¿Serán las medidas adecuadas? ¿Serán las medidas suficientes? ¿Qué es lo que podríamos esperar para el sector privado de parte del Estado? Bueno, las medidas nunca son suficientes, ¿no? Desde el punto de vista de la caída dramática de los ingresos, ¿no? Las medidas no son suficientes, pero desde el punto de vista económico, el gobierno ha actuado con las medidas necesarias, ¿no? Necesarias, ¿no? Como medidas de corto plazo para reactivar, digamos, un poco la demanda o para sustituir los ingresos perdidos, ¿no? Por el lado de la demanda, por ejemplo, la caída de los ingresos de las personas es significativo, ¿no? Hay muchas personas que carecen de ingresos durante este periodo de pandemia, y también las empresas, ¿no?, que algunos sectores no han vendido, entonces hay una insuficiencia en las ventas. Ahora, los bonos cumplen una misión, digamos, de atenuar la caída de los ingresos, pero no cumplen la misión de reemplazar los ingresos perdidos, ¿no? Entonces, desde todo punto de vista, si bien los bonos tienen una función social importante para compensar el ingreso, de ninguna manera los reemplaza. Ahora, para las empresas la postergación de los impuestos es interesante, digamos, desde el punto de vista de que no han vendido y por lo tanto no han actuado como agentes de retención o no van a pagar impuestos a las utilidades, etcétera, ¿no? Pero en contrapartida, esto también tiene este efecto positivo para las empresas, tiene un efecto negativo para el Estado. ¿Cuál es ese efecto negativo? Que vamos a enfrentar, digamos, un año donde las recaudaciones fiscales inclusive disminuyan, ¿no? Entonces, el proceso de redistribución, digamos, de esos recursos no va a ser el mismo, ¿no? Entonces, vamos a tener muchos problemas en el mediano plazo. Por otra parte, lo que sí me parece acertado es la reprogramación de los créditos.
esto del traslado, digamos, de la cuota de los meses de la pandemia hacia el final del periodo de pago, me parece una solución interesante, ¿no? Es decir, no va a afectar en definitiva, digamos, al productor y bueno, en menor medida va a afectar al banco, ¿no? Que generalmente, bueno, pues los bancos se han caracterizado durante los últimos años por tener cierta solvencia y creo que pueden enfrentar, digamos, mínimamente los riesgos de la crisis. En conclusión, las medidas son necesarias, ¿no? Pero no son suficientes, ¿no? Tendríamos que plantear medidas más agresivas en el sentido de que los próximos meses, si es que no volvemos a la recuperación o a la reactivación, ¿no? Habría que inyectar, digamos, más dinero a la economía a través de suplir los ingresos perdidos, tanto de las personas como de las empresas. ¿Mm? Es un trabajo que no es tan sencillo, ¿no es cierto, Gonzalo? Es bastante complicado el panorama de aquí en adelante. No, Ahora, es hiper complicado, digamos, ¿no? Desde el punto de vista del Estado, nadie quisiera estar en el Estado, no solamente en Bolivia o en otros países de la región, porque en realidad también quien pierde ingresos es el Estado, ¿no? Y el Estado obviamente no tiene a quién recurrir, ¿no? En cambio, las familias, las empresas recurren al Estado, ¿no? Entonces, es una crisis sin precedentes, nuevamente. así es, así es. Tienes mucha razón, Gonzalo. Ahora, el sector privado al que nosotros nos orientamos, en algunos casos ha sido afectado en menor o en mayor medida. Inclusive me animo a pensar que han habido algunos rubros, algunos sectores de la actividad económica que se han beneficiado, ¿no? Y bien por ellos, ¿no? Se han beneficiado con este tema del coronavirus y demás. ¿Habrás hecho alguna reflexión en relación a esto, Gonzalo? Es decir, ¿podrás identificar algunos sectores o algunos rubros que se han afectado más, que se han visto más afectadas que otras? Sí, hay una identificación clara, ¿no? Yo creo que no ha habido sector que no ha sido afectado, ¿no? Más bien me quedaría con el hecho de que ha habido sectores que han sido más afectados y sectores menos afectados, ¿no? No creo, ¿no? Particularmente que haya un sector que esté obteniendo, digamos, ganancias extraordinarias en este periodo, sino que simplemente está manteniendo los ingresos, ¿no? En el caso de los sectores más afectados por esta crisis, obviamente se encuentran el tema de los servicios, ¿no? Y los servicios tienen una participación muy importante dentro de la economía nacional, ¿no? Su participación en el Producto Interno Bruto alcanza más del 60%, ¿no? Entonces estamos hablando de sectores, digamos, afectados básicamente en el tema de servicios, como por ejemplo los servicios a las personas, ¿no? Todos esos pequeños negocios, ¿no? O medianos negocios que atienden servicios regulares de las personas, ¿no? Estamos hablando de servicios de peluquerías, estamos hablando de servicios de distribución o venta al por menor, ¿no? El comercio ha sido drásticamente afectado, tanto en sus aspectos formales como en sus aspectos informales. Los servicios educativos, por ejemplo, han sido prácticamente cerrados. Los servicios de salud, aunque están, digamos, vigentes, pero han dejado de atender a ciertos pacientes por privilegiar, digamos, la atención a pacientes que por alguna circunstancia son contagiados por el COVID, ¿no? Entonces los servicios prácticamente van a experimentar un desplome, ¿no? en la tasa de crecimiento que tenían en comparación con otros años. Otros sectores que han sido también afectados han sido, por ejemplo, la minería, ¿no? La minería por su característica, digamos, de generación elevada de empleo y de concentración de empleo en la producción, ha tenido una afectación importante junto con algunas industrias manufactureras.
Por ejemplo, la producción de textiles y confecciones se ha estancado la producción de cemento, se ha estancado la producción de plásticos, ¿no? Entonces, prácticamente el aparato productivo se ha detenido, ¿no? Es decir, se ha congelado, ¿no? Entonces, esto es muy relevante. Ahora, los sectores menos afectados y que podríamos decir que son un poco privilegiados en esta crisis son los sectores agroalimentarios, ¿no? Son los sectores que utilizan insumos provenientes del agro y también aquellos sectores que están relacionados con el transporte de alimentos, ¿no? Estos evidentemente han empezado a producir, no han cesado su producción, pero también han experimentado una reducción en las ventas, ¿no? Porque imagínate, Ramiro, ¿no? El tradicional consumo de, por ejemplo, de proteínas, carne y pollo, ¿no? Ahora se lo hace en el hogar directamente, ¿no? La caída en los restaurantes y hoteles ha sido dramática, ¿no? Entonces, la venta también para los sectores agroalimentarios ha sido afectada, ¿no? Entonces, yo dividiría entre estos dos sectores, ¿no? Entre el sector agroalimentario y agrícola, que es menos afectados por la crisis, básicamente por las condiciones de la demanda, porque se tiene que atender estos requerimientos esenciales, y la parte de los servicios, ¿no? Y otras industrias textiles y la minería que definitivamente, digamos, van a experimentar un proceso de recesión en la actividad productiva. Ahora, no sé si estás de acuerdo conmigo, Gonzalo, pero el sector de las telecomunicaciones, en mi opinión, creo que se ha beneficiado en esta ocasión, ¿no? Porque masivamente la población ha utilizado medios de comunicación precisamente para estar en contacto con sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, empleados, etcétera, ¿no es cierto? Se ha incrementado, en mi opinión, esa es mi percepción, que se ha masificado, por ejemplo, el acceso a Internet. Por lo tanto, las empresas telefónicas me parece que se han beneficiado. Bueno, eso es relativo, ¿verdad? Es relativo. Si bien, digamos, se han incrementado la demanda por servicios de telecomunicación, lo que pasa es que hay una mora, ¿no? Una mora implícita, ¿no? Muchos hogares no han pagado los servicios de telecomunicaciones, ¿no? Muchas empresas también no han pagado, ¿no? Entonces, pese a que por ley, digamos, esté establecido que estas empresas no tienen que cortar el suministro, digamos, de sus servicios, ellos van a atravesar un periodo de liquidez durante los próximos meses, ¿no? Porque no están recibiendo ingresos mientras dura la pandemia. O sea, nosotros percibimos de que efectivamente están funcionando, ¿no? Efectivamente lo están haciendo, pero no están recibiendo la contraprestación que es el pago, ¿no? Entonces, ahí también hay que analizar un poco, ¿no? Obviamente, decimos, ¿no? Están bien, quizás estén vendiendo más, pero están vendiendo como decimos normalmente, al debe, ¿no? Al crédito, ¿no? Entonces, la recuperación de esa mora durante los próximos meses, cuando pase la pandemia, probablemente sea un problema para estas empresas, ¿no? Y bueno, la falta de liquidez en las empresas seguramente les va a motivar a que pidan un fondo o una asistencia después de la pandemia, ¿no? Yo creo que eso va a ocurrir. Claro, es verdad, ¿no? Bueno, hay diferentes rubros de actividad, diferentes tamaños de empresa. En mi opinión, Gonzalo, las empresas más vulnerables por este impacto del coronavirus, la cuarentena, la crisis económica, etcétera, son las micro y las pequeñas empresas. ¿Coincides conmigo en esta percepción, Gonzalo? ¿Cuáles crees que serían los aspectos más débiles de las micros y pequeñas empresas de nuestro país? Bueno, sí, coincido, ¿no? En realidad las MIPYMES aquí en Bolivia representan aproximadamente el 80% del tejido empresarial, ¿no? Y tienen una generación de valor de aproximadamente el 20 o 25% del Producto Interno Bruto, ¿no? Las debilidades de la MIPYME en Bolivia son pues muy evidentes, ¿no? Estas empresas carecen, ¿no? No tienen las espaldas suficientes, ¿no? Como para enfrentar la crisis,
¿no? ¿Por qué? Porque sus ventas son diarias, ¿no? Son semanales, ¿no? Y no tienen una elevada rotación de inventarios, ¿no? Inclusive la cadena de suministro que tienen estas pymes se ha debido cortar abruptamente, por ejemplo, debido al corte de las importaciones o al cierre de las fronteras, ¿no? Entonces, o si bien están entrando las importaciones, tardan en llegar y tampoco hay un mercado para vender, ¿no? Entonces, las MIPYMES, digamos que no tienen la espalda como para aguantar un proceso de iliquidez de máximo, digamos, unas 2 semanas, ¿no? Entonces, en un confinamiento de 2 meses, yo estimo que muchas MIPYMES van a salir del mercado durante los próximos meses, ¿no? Y bueno, y eso tiene que preocuparnos y ver, digamos, qué medidas o qué paliativos se tiene que enfrentar con estas empresas, ¿no? Si se suspende, por ejemplo, abiertamente o abruptamente, perdón, el ingreso por ventas de una MIPYME, entonces estás causando un proceso de iliquidez. Entonces, tiene que haber un proceso de rescate, ¿no? Y el rescate tiene que ser efectivo. Si efectivamente, digamos, se ha proporcionado un fondo, ¿no? Se ha inyectado dinero a los bancos para que puedan solucionar los problemas de estas empresas, la burocracia de los bancos o las exigencias de los bancos impide a veces que, nuevamente, que estas empresas puedan acceder al crédito, ¿no? Entonces, ahí estamos en una disyuntiva muy, muy, muy tremenda, especialmente para la MIPYME, ¿no? Claro, claro. Ciertamente no la tienen difícil. Cuando tú hablas que tu percepción de que muchas empresas dejen el mercado, estás hablando de que muchas puedan cerrar las empresas. Sí, 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 sí. Claro. Estoy seguro que van a cerrar, ¿no? Si Lo es que que no lo pasa han es hecho que ya. yo preveo, ¿no? Y evidente, ¿no? Porque yo lo que preveo es que va a haber una segunda ola, digamos, de afectación económica después del COVID, ¿no? Y esa segunda ola se va a manifestar, digamos, por un desempleo agudo por aquellas empresas que han cerrado por el COVID, ¿no? Y que no han podido ser rescatadas o no han accedido a los esquemas de rescate planteados por el gobierno, por diferentes circunstancias. Ahí es donde hay que intervenir, ¿no? Entonces, esta segunda ola va a provocar un desempleo y probablemente provoque nuevamente una contracción de la demanda, ¿no? Y ante una caída de la demanda, lo más probable, digamos, es que se produzca y se persista, digamos, un aspecto recesivo de la economía en los próximos años. Un panorama que no es muy alentador, ¿no? No estoy siendo tan apocalíptico, pero creo que ese es lo que digo es que en función de eso, el gobierno tiene que tomar las acciones, digamos, para prevenir esto, ¿no? Muchos microempresarios o pequeños empresarios se han quejado de que cuando van a acceder al crédito, digamos, para pagar el salario, ¿no? Se enfrentan a las mismas trabas como si estuviéramos en condiciones normales, ¿no? Obviamente son empresas que están en proceso de iliquidez, entonces necesitan el dinero. Entonces, el banco no puede decir, usted está en proceso de liquidez o va a quebrar, entonces no tiene acceso. Entonces, las calificaciones de riesgo deben ser, pues, adecuadas a este momento de pandemia. Hay que revisar eso profundamente, ¿no? Para salvar a la MIPYME. Sí, sí, definitivamente tiene que ser más flexible, ¿no es cierto? Además de que todos los procesos tienen que ser mucho más rápido, ¿no? Claro, claro. Exacto, exacto. Ahora, una flexibilidad. Claro. Estimado Gonzalo, una alternativa que tienen los pequeños o los medianos empresarios es esperar alguna suerte de ayuda que venga de parte de papá Estado, ¿no? O de algún organismo, digamos, que pueda colaborar con algunas medidas, con algún apoyo. Sin embargo, de manera propia, individual, ¿qué deberían de hacer urgentemente los gerentes, los dueños, los propietarios de las pequeñas y medianas empresas para mitigar los efectos de esta crisis, Gonzalo? ¿Qué recomendarías tú? Bueno, hay una palabra que ha estado utilizándose mucho durante las últimas semanas, en fruto de esta crisis del COVID, que es reinventarse, ¿no? Entonces, las empresas, especialmente las pequeñas y las MIPES,
tienen que reinventarse, ¿no? Es una oportunidad, digamos, porque en la crisis, Ramiro, surgen oportunidades para las empresas. Por ejemplo, si una empresa, digamos, vendía su producción en un mercado físico, ¿no? A las personas, tiene que reinventarse a través de mecanismos, digamos, de comercio electrónico, ¿no? Tiene que reinventarse a través de una mayor utilización dinámica de las redes, ¿no? Tiene que reinventarse estableciendo, digamos, una capacitación de su fuerza de ventas en temas de ventas por Internet, ¿no? Entonces, el mundo, bueno, nuestro mundo, en el caso boliviano, tiene que cambiar en el aspecto empresarial, ¿no? Entonces, tenemos que habituarnos, digamos, a vender por la red o entregar el producto a través de un delivery o entrega a domicilio, ¿no? Entonces, este reinvento tiene que ser asumido por las empresas. Por ejemplo, ¿por qué las empresas textiles no pueden reinventarse y hacer esto, no? Yo veo muy poca publicidad, digamos, de empresas bolivianas en el Facebook, ¿no? Cuando en realidad, digamos, estamos enfrentándonos a un mercado muy importante a través de esa red social, ¿no? Y bueno, y otros aspectos, digamos, que aparte de reinventarse, el Estado tiene que ayudar, digamos, básicamente en la disminución o en la remoción de las trabas que tradicionalmente tienen las microempresas o las pymes, ¿no? Por ejemplo, facilitar el comercio, ¿no? Facilitar el comercio para que las importaciones fluyan sin mayores retrasos, ¿no? Otro esquema es, digamos, reducir o modificar los aranceles de manera que las importaciones no tengan que atravesar estos procesos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría de estas MIPYMES, no hay que negarlo, ¿no? Pertenecen al sector comercial, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un importante contingente de mano de obra que podría estar, digamos, involucrada en esto, ¿no? Y, obviamente, los servicios a las empresas, los servicios personales, deben reinventarse a través, digamos, de la utilización, digamos, más extensiva de la tecnología, ¿no? Esas son, yo creo que son las recomendaciones, digamos, más puntuales que se puede hacer en este momento, ¿no? Dada la restricción de la pandemia. Gracias, Gonzalo. No sabes cuánto valoro personalmente tu aporte y sé que nuestra Muchas audiencia gracias. también toma en cuenta tus consejos, tus recomendaciones. Estimado Gonzalo, tú tienes una consultora, Ecodinámica Consulting Group. ¿Qué es lo que hace tu consultora para las organizaciones de nuestro país? Cuéntanos un poquito cuáles son los planes que tú tienes en el corto y en el mediano plazo, por favor, Gonzalo. Bueno, nosotros estamos en el mercado desde el año 2001 aproximadamente. Ya tenemos 16 años. Somos una empresa dedicada a la consultoría en temas económicos, sociales, estudios de mercado e investigación económica. Hemos desarrollado muchos proyectos con entidades del sector público, del sector privado y de la cooperación internacional, ¿no? Desde hace 2 años ya inclusive hemos incursionado con clientes en el extranjero, ¿no? Tenemos clientes a universidades de España y Estados Unidos, ¿no? Que nos buscan para hacer estudios sobre la realidad económica y social boliviana, ¿no? Hemos hecho estudios para diversas entidades del sector público. Uno de nuestros principales clientes, por ejemplo, son los ministerios, ¿no? El Banco de Desarrollo Productivo. Y en el sector privado, nuestros clientes son asociaciones gremiales que requieren, digamos, estudios de mercado, investigaciones sobre la percepción, ¿no? De cómo está evolucionando la economía o cómo sería el ingreso de determinado producto en condiciones de riesgo. Hacemos análisis de riesgo e investigaciones de mercado, ¿no? Y en ese contexto hemos desarrollado mucho durante estos últimos años. Creemos que nos hemos posicionado en el mercado y bueno, nosotros competimos, ¿verdad? Vamos a las licitaciones y competimos con nuestro background y bueno, muchas veces perdemos, pero algunas veces también ganamos, ¿no? Entonces eso nos hace permanecer vigentes en el mercado. ¿Mm? Eso es lo que hacemos. Ok. Bueno,
Hemos escuchado la opinión, la perspectiva, la visión de Gonzalo Vidaurre, un economista, un especialista en estos menesteres. También es especialista en temas de comercio internacional. Estimado Gonzalo, me gustaría que tú nos puedas acompañar en otra ocasión para hablar precisamente de ese tema de comercio internacional, si es que podemos afectar un poquito tu agenda. No, no, con mucho gusto, con mucho gusto. Yo soy docente de comercio internacional en dos universidades muy prestigiosas aquí en La Paz y bueno, a mí básicamente me encanta hablar del comercio. Hoy día el comercio tiene números muy negativos, pero cuando gustes estoy a disposición de ustedes y de la audiencia para hablar sobre cómo le irá al comercio durante los próximos años, ¿no? Porque el comercio es la actividad que dinamiza, digamos, la producción y obviamente, digamos, es el motor, ¿no? El motor que dinamiza las economías mundiales, ¿no? Entonces, yo con gusto presto a cualquier convocatoria tuya y yo más bien quiero agradecerte por tomarnos en cuenta a nuestra empresa y particularmente a mi persona, porque esto me permite, digamos, expresar libremente lo que pienso sobre la situación económica nacional y la perspectiva, digamos, que según mi criterio puede venir, ¿no? Como una especie de alerta especialmente para el contexto empresarial, ¿no? Del cual soy parte. No, y definitivamente valoramos, ponderamos muchísimo, Gonzalo, y esa es la idea, ¿no? Que nosotros podamos aportar desde nuestro ámbito de conocimiento. Nosotros igual en Dechari lo que nosotros hacemos es inducir a los pequeños y medianos empresarios a que definitivamente, como tú has dicho hace rato, ¿no? Puedan utilizar las plataformas digitales de mejor manera. En esta ocasión tenemos que salir a vender mucho más que antes, tenemos que renovar nuestras estrategias de mercadeo, ¿no? Porque de otra manera esto nos va a arrastrar, ¿no? Y eso es lo que no queremos. Gonzalo, una vez más te agradezco muchísimo tu tiempo, te hemos robado unos minutos, te agradezco muchísimo, te deseo lo mejor, que te vaya súper bien con la consultora también y en todos tus proyectos, Gonzalo. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Igualmente, el deseo es mutuo y que nos vaya bien a todos y que salgamos de esta crisis lo más pronto posible, bajo estas restricciones y siempre cuidando la salud, ¿no? Que es lo primordial para desarrollar las actividades. Te mando un cordial saludo y te agradezco nuevamente por habernos tomado en cuenta. Gracias a ti, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias. Gracias. Estimados amigos, de esa manera hemos compartido con Gonzalo Vidaurre en esta ocasión. Les invitamos a la siguiente semana donde también estaremos con la presencia de otro invitado. Muchísimas gracias. Cuídense, por favor.